Sota Ibáñez, presidente del Partido Popular aquí en el pueblo de La Liana. Nos gustaría conocer la versión vuestra de por qué no habéis escrito esas alegaciones en conjunto y por unanimidad con todo el resto de partidos políticos, no solamente de la corporación, sino del pueblo de La Liana. Sí, a ver, el resto de alegaciones se presentaron hace una semana por parte de toda la izquierda, cogiendo el arco desde Ciudadanos hasta los Verdes, pasando por Ciudadanos e Izquierda Unida y el Partido Socialista, y nosotros ya habíamos presentado unas alegaciones en el plazo para alegar ante el Boletín Oficial del Estado, que acababa ese mismo viernes, con lo cual nosotros ya las teníamos presentadas. De todas maneras, no podíamos llegar a un consenso porque ellos no quisieron añadir dos cosas. La primera es exigir al Gobierno de España, que es el competente, y por eso se mandan las alegaciones a la delegación de gobierno, y la segunda era que el ayuntamiento se comprometiera a no ceder nada de suelo público para poner una sola torre ni para ampliar la subestación. Eso el Partido Socialista se negó en redondo y no querían firmarlo, eran nuestras dos únicas exigencias, todo lo demás nosotros nos parecía bien. Y como no se puede poner que no se ceda, incluso dijeron en el Pleno que ellos, si llegaba a otra cosa que les gustara, que trajera energía fotovoltaica, como es esta, se pondrían torres y se ampliaría. Nosotros la única garantía de que en La Liana no se ponga una sola torre más de alta tensión es que gobierne María José Marco como alcaldesa del Partido Popular. Ellos no quisieron aceptar que se ponga el requerimiento de que no se cede suelo público, y aquí los únicos que pueden parar, que son los que deben hablar sobre esas alegaciones, es Ximo Puig y Pedro Sánchez, que es Gobierno de la Generalitat y Gobierno de España, y por eso se dirigen a delegación de gobierno las alegaciones. Todo lo demás, o las alegaciones que han presentado, es un brindis al sol para hacerse una foto. Nosotros hicimos unas alegaciones, en ningún momento nos hicimos ninguna foto, ya las teníamos presentadas, son alegaciones técnicas y esperemos que vayan a buen término y que el Gobierno de España nos dé la razón y no se traiga aquí, porque los vecinos de La Liana creo que ya han soportado muchísimas décadas la subestación, y los vecinos de Entre Pinos y del Valle ya se merecen que se lleve a cabo el desmantelamiento y se lleve de La Liana la subestación eléctrica. Esa es vuestra explicación, entonces tengo que comprender que las alegaciones del Partido Popular ya están en curso en tiempo y forma, tal y como se pedía en el pliego, en el momento de la información pública. Eso ya lo ha hecho el Partido Popular. Correcto, nosotros ya habíamos presentado, cuando se ponen en contacto con nosotros el resto de partidos de izquierdas y nos presentan un trabajo ya hecho, que básicamente lo que hacía era coger las alegaciones de los Verdes, añadir 4 párrafos y dárnoslo como unas lentejas y en 24 horas tener que contestarles. Nosotros, eso pasó un sábado, ese viernes nosotros ya habíamos presentado nuestras alegaciones y ya teníamos el trabajo hecho.